El INE informó hace poco más de una hora del último registro para la inflación en Chile. El IPC se ubicó en 0,5% en octubre, con lo que acumula un avance de 12,8% en 12 meses. Estas son cifras menores a lo que estaba esperando el mercado. Y como decimos siempre, este es el titular, pero vamos a ahondar en estos datos y lo vamos a hacer con Pablo Cruz, economista jefe para Chile de BTG Pactual, quien ya está conectado aquí con nosotros. Ustedes lo ven en pantalla también en pauta.cl. Pablo, gracias por acompañarnos hoy en Pauta de Negocios. Muy buenos días. Hola Gabriela, muy buenos días. Pablo, hace 9 meses que no teníamos un registro de inflación tan bajo, pero ¿es para celebrar? A ver, el registro de inflación yo diría que es la primera señal cierta de una moderación relevante en la inflación producto de la caída en la actividad interna. ¿Okay? Es cierto que veníamos viendo una desaceleración en la inflación año contra año desde septiembre, pero por primera vez vemos primero una sorpresa muy relevante. El mercado estaba esperando en torno a 0,9, 1% por la inflación para este mes, y por otro lado vemos que sobre todo la inflación de bienes muestra una caída en general. Esto no es una sorpresa a la que podamos asociar un elemento en particular, como meses pasados nos ha pasado, que paquetes turísticos, pasajes aéreos, sorprende de manera fuerte. No, la verdad es que aquí lo que tenemos es una caída generalizada, sobre todo en el componente de bienes, que probablemente esté ligado a una desaceleración en comercio, en línea con esta caída en torno de 14% que muestran las ventas minoristas. Por lo tanto, algo de eso ya lo estamos viendo en precios. Sí, efectivamente. De hecho, estaba revisando mejoramiento del hogar, también cayó con bastante fuerza, y lo que puede ser también una señal de la moderación en el consumo, como tú decías. Claro, de hecho, si nos vamos al boletín que nos muestra el INE, vemos que las principales incidencias positivas, esto fue una inflación de 0,5, que no deja de ser una inflación alta, las principales incidencias positivas fueron alimentos, que nos viene sorprendiendo o que viene incidiendo fuertemente desde hace un tiempo, y transporte, pero hay que destacar que ambas divisiones aumentaron menos de lo esperado. Sí. ¿Okay? Eso por un lado, lo que puede dar cuenta de nuevo de menores presiones. En la parte de transporte sorprende mucho la caída en precios de autos nuevos, que se cayó en torno a 3%. Recordemos que autos nuevos venían aumentando en torno a 1% por mes durante una buena cantidad de meses, producto tanto de la alta demanda local como de problemas de oferta a nivel mundial, y pareciera ser que la demanda local ya hemos visto cifras de que se ha caído, y por otro lado pareciéramos ver alguna moderación en los problemas de oferta que estábamos teniendo a nivel global, ¿okay? Sí. Y por el lado de las sorpresas a la baja, tenemos dos divisiones que están muy vinculadas con la actividad económica. La primera es vestuario, que se cayó en torno a 2%, y la segunda, tal como tú mencionabas, es equipamiento y mantención del hogar, sí. ¿Okay? Donde, si uno hace el desglose, es principalmente la parte de bienes asociada a equipamiento, sobre todo en muebles, por ejemplo, lo que muestra caídas. Y incluso si uno se va y hace un doble clic, digamos, en bienes que no necesariamente están en esta división, porque están en la división de recreación y cultura, como por ejemplo televisores, juguetes, ese tipo de cosas, muchos bienes importados, también muestran una caída relevante. Entonces, esto, de nuevo, una golondrina que no hace el verano, pero pareciera ser de que esta fuerte desaceleración en la economía, mezclada con niveles altos de inventario, están empujando los precios a la baja. Sí, efectivamente. Ahora, de todo lo que nos comentaste, me quedo en un principio con lo primero, que los alimentos vuelven a subir, lo hacen en 0,8% en el caso del subíndice de alimentos y bebidas no alcohólicas, pero en el mundo el precio de los alimentos ha ido cayendo según muestra el índice de la FAO. ¿Cómo se explica eso? Cierto, ha ido cayendo, y de hecho, yo diría que hace unos 2-3 meses, los precios de alimentos están más o menos a nivel global, aquí depende del tipo de alimento, pero más o menos los niveles que veíamos en febrero, previo a la invasión de Rusia a Ucrania. Hay que entender que los traspasos de precios de alimentos externos a precios locales no ocurren de manera inmediata, ¿okay? De hecho, típicamente vemos que esos traspasos son muy menores, salvo cuando hemos tenido alzas significativas
o bajas significativas de precios de alimentos globales. ¿Y cuándo pasó eso? Yo diría la fecha más comparable es en 2007, 2008, ¿te acuerdas que subieron mucho los precios de alimentos en esa época? Sí. Y el traspaso a precios locales se demoró más o menos entre 7 a 9 meses. ¿Ok? Porque hay inventarios que hay que liquidar, hay una serie de cosas que hacen que no sean de manera instantánea. Y por lo tanto lo que estamos viendo ahora es el principio de esa moderación en precios de alimentos que esperamos siga hacia adelante. Sí. Comentabas también el tema de ciertos elementos importados que bajaron de precio. ¿Cómo es posible eso si todavía tenemos el dólar en 900? Sobre los 900 pesos, de hecho. Cierto, y es un súper buen punto. Aquí hay yo diría que hay dos factores que inciden. Uno es la caída en la demanda local. Claro. ¿Okay? Sí. Lo que empuja los precios a la baja. Y por otro lado, el alza en el precio del dólar que hemos visto desde septiembre hasta la fecha, más allá de que ahora haya caído un poco, pero obedece a una fortaleza del dólar global, ¿ok? Y no una debilidad de Chile en particular con respecto a las otras economías. ¿Por qué esto es relevante y es importante distinguirlo? Porque pongamos el ejemplo de los autos en Corea, ¿ok? Entonces, Corea también se está depreciando contra el dólar, ¿ok? Por lo tanto, ellos están ganando más por bienes exportados y tienen un espacio para reducir el precio al resto de las economías que se están depreciando, sí. ¿ok? Y por lo tanto, el traspaso de precios es menor que si solo sería Chile el que se está depreciando y todo el mundo sigue igual. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque ellos ganan más, nosotros tenemos que pagar más. Bueno, le decimos, oye, pongámonos de acuerdo, claro, y hagamos que esto no mete tanto el precio para los chilenos. Los coreanos ganan un poquito más, los chilenos pagan un poquito más, pero no tanto como la depreciación, y eso hace que el traspaso de la inflación no sea tan fuerte. Sí. Estamos conversando con Pablo Cruz, economista jefe para Chile de BTG Pactual. Pablo, se espera que los datos mensuales sigan descendiendo, acá volviendo al tema de la inflación. Yo estaba revisando un informe reciente de BTG donde proyectaban que la inflación cerraría el año entre 13 y 13,5%. ¿Cambian las proyecciones después del registro de hoy, que fue menor a lo esperado? Ciertamente cambian. Recordemos que nosotros estábamos esperando una inflación en torno a 1%, sí. Así que de ya eso nos hace esperar estos 50 puntos base de sorpresa, hacen que la inflación se sitúe más entre 12,5% y 13% probablemente a diciembre que en el 13,5% que lo estábamos viendo antes. Y yo diría que aquí lo relevante, porque nosotros sabíamos que las presiones inflacionarias se iban a moderar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabíamos que la actividad económica se está contrayendo. La pregunta es cuándo eso iba a ocurrir. Exacto. Y lo que nos dice este dato, justamente, es que esa moderación de precios parece estar ocurriendo antes de lo que nosotros esperábamos. ¿Ok? Lo que ciertamente también le pone algún sesgo a la baja a las proyecciones para la inflación de diciembre y noviembre. Nosotros estábamos esperando hasta antes de este dato que esos registros estén en torno a 0,5, 0,6, bueno, probablemente vayamos a corregir a la baja esos datos, esas proyecciones también. Pero todavía no tienen la cifra. No, claramente no, el dato salió hace muy poco y hacer esas proyecciones no es simple. Sí, pero sabemos que van a cambiar. ¿Y cambia también o ven algún cambio en el ritmo de ajuste monetario del Central? ¿Ustedes proyectan que recién podría haber un recorte de tasas en el segundo trimestre del próximo año? ¿Esto está bien en línea con lo que espera el resto del mercado también? Sí, yo sigo esperando que el ajuste de tasa de política monetaria, con lo que conocemos hasta ahora, salvo que tengamos una sorpresa muy fuerte en noviembre y en diciembre en materia inflacionaria, sí, ocurra en el segundo trimestre. Si antes la discusión era si esto iba a ocurrir en qué parte del segundo trimestre, claro, nosotros estábamos esperando unas bajas más hacia junio, bueno, probablemente ahora sea la reunión de política monetaria de abril donde ocurra la primera baja. Es cierto que tenemos una buena noticia en inflación, pero esta es la primera buena noticia que tenemos después de mucho tiempo. Y creo que sería un error que el Banco Central adelantara las bajas y diera por ganada la batalla contra la inflación, sí, por un dato. Sí. Sobre todo teniendo
cifras de inflación que todavía están por sobre los 2 dígitos. Sí, y que van a seguir por sobre los 2 dígitos probablemente durante todo el primer trimestre del próximo año. Sí. Y aquí el riesgo está en que si el Banco Central se apura en bajar la tasa, lo que nos puede pasar es que una sorpresa para el otro lado, que algo nos sorprenda al alza nuevamente, afecte las expectativas de inflación y haga que la inflación o tenga menos elementos el Banco Central para que la inflación baje más rápido. O sea, no podríamos arriesgar que estas altas cifras de inflación sean más persistentes. Yo sería bastante más cauto a la hora de bajar. Sí, efectivamente. No olvidemos que de todas maneras, aunque hayamos tenido un registro, entre comillas, positivo para la inflación, el IPC anual está en 12,8%, es decir, una cifra todavía bastante elevada. Por lo mismo, el Banco Central también ha estado implementando estas políticas contracíclicas y por lo mismo también estamos viendo una desaceleración del consumo, una desaceleración de la actividad en general. Para el próximo año, la mejor de las proyecciones es que la contracción sería de 0,5% en 2023. ¿Qué están pronosticando ustedes en BTG para el próximo año? Nosotros estamos esperando una contracción del orden de entre 1 y 1,5% para el próximo año, de la mano de, yo diría que si uno mira cuáles son los motores de crecimiento para la economía del próximo año, vemos que todos los motores parecen estar apagados. Por un lado, tenemos el motor del consumo privado, donde todavía, pese a que el consumo privado ha venido cayendo, todavía está en niveles muy altos. Y esperamos que esos niveles sigan ajustándose. ¿Por qué? Porque buena parte del nivel de consumo privado que vimos este año, si no todo, dependió de la plata que estaba ahorrado tanto de los retiros de fondos de pensiones como del IFE que se entregó el año pasado. Y en la medida en que esa plata se acabó, y ya tenemos bastantes indicadores que muestran que esa plata efectivamente ya se acabó, bueno, tenemos que volver a niveles de consumo coherentes con nuestros niveles de ingreso. ¿Okay? Por lo tanto, el canal de consumo privado, el motor de consumo privado va a estar apagado. Por otro lado, tenemos que el proceso constitucional sigue abierto. Si bien los riesgos se han acotado por ese lado, el proceso constitucional sigue abierto y tenemos un ambiente de altas tasas de interés, lo que va a hacer que la inversión también sea muy baja. Si uno mira el catastro de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, muestra una caída en términos nominales en dólares en proyectos para el próximo año superior al 30%. No significa que la inversión se vaya a caer 30%, esto en términos nominales. Nosotros estamos esperando una caída de la inversión entre 4 y 5%, pero es una caída relevante. ¿Okay? Por lo tanto, por ahí tampoco vamos a ver algo que pueda sostener el crecimiento. Y el último canal que nos queda, excluyendo la parte fiscal, que ya sabemos del presupuesto, que es un presupuesto bastante contenido y que va a ayudar a contener las presiones inflacionarias, el último canal que nos queda es el canal externo. Y el nivel de la discusión sobre la economía global es si vamos a tener una recesión global o no. Sí. Así que el próximo año se va a ver bastante complicado. Sí. Tú mencionabas el tema de la discusión constitucional que todavía sigue abierta. ¿Cuáles son los sesgos al alza o a la baja que tú ves en esa discusión para el crecimiento? Yo donde creo que hay que focalizar la discusión o dónde van a estar puestos los ojos es lógicamente en los derechos de propiedad y en ciertos aspectos que den garantías o que den certezas más allá o que den definiciones de hacia dónde podemos tener más o menos alguna claridad con respecto a las reglas del juego para poder invertir. Por ejemplo, con el tema de las concesiones mineras, por ejemplo, con los derechos de agua o con los mismos derechos de propiedad que te comentaba. Bueno, en la medida en que esos temas se vayan amarrando, vamos a ver cómo están los incentivos puestos para la inversión hacia adelante. Claro, efectivamente. Pablo Cruz, economista jefe para Chile de BTG Pactual, te queríamos agradecer por habernos acompañado hoy en Pauta de Negocio. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual, que tengas un muy buen día.